Listo, bueno, vamos a dar inicio. Vamos a realizar la exposición acerca del proyecto de construcción de redes de media y baja tensión, distrito de riego Agua Clara, junto con mi compañero Giancarlos. Bueno, como introducción, ¿de qué trata este proyecto? En sí, consiste en realizar la construcción de 8 tramos de red en media y baja tensión, con el objetivo de poder suministrar energía a una comunidad que se encuentra ubicada en el distrito de riego Agua Clara, perteneciente a la ciudad de San José de Cúcuta, en las coordenadas presentes. La configuración de esta. Para el diseño de esta red se cuenta con una Pedro, configuración, ¿sí? disculpa que lo interrumpa. Que coloque la presentación en pantalla grande. Es que como iba a moverme entre Excel, pero bueno, listo, ya ahora sí. Bueno, estaba en configuración. Para el diseño de esta red se cuenta con una configuración trifásica de 13,2 kV según la norma técnica de SENS. Esta sería como la introducción del proyecto en pocas palabras. Seguimos ahora con voy a ocultar aquí. Seguimos ahora con las fases del proyecto. ¿En qué consistirá? Bueno, primero vamos a tener el análisis que contará con la parte del plano, el plano en cómo va a quedar, el tipo de proyecto. Se va también a contar con un plan de emergencia, un plan de evacuación, una matriz de identificación de riesgos. Tendremos también los formatos para trabajos, los que se necesitan, la humedad y temperatura de la zona, los tipos de materiales que se deben utilizar con respecto a la humedad y la temperatura, y los equipos y herramientas. Todo esto hace parte del análisis. Aparte de la planeación, tenemos el cronograma de ejecución de la obra y tenemos la definición de las actividades que se van a realizar y la ejecución y evaluación, que tendremos los procedimientos y acciones a realizar y los costos del proyecto. Estos costos del proyecto se dividen en tres, los dividimos en tres. Serían los costos de los materiales, los costos de nómina y los costos por servicios, que los vamos a ver en su respectivo momento. Y por último tenemos la presentación en Google Earth. Listo, este sería el plano, como ya lo hemos venido observando. Se va a contar con una red de media tensión existente en la cual se va a hacer una expansión de esa red de distribución local. Va a contar con una sola estructura de 8 metros, que sería la de la 615, en donde va a ir el transformador. Y tenemos una estructura también de derivación, sería la 730, la 562 ya sería la existente, y hay tres estructuras de 523 que son estructuras de paso. Tenemos también una 533 que nos va a dar ese cruce en baja tensión hacia el transformador, que está en la 615, y seguirá esto hacia la parte inferior hasta llegar a la estructura final, eh, sí, de retención. Este sería el plano eléctrico, un poco más detallado. Listo. Y tenemos la estructura ya existente, en donde se va a realizar la derivación. Tiene eh, aisladores de retención. Y tenemos las 523 que son las de paso. Tenemos luego una 533. Esta va a ser en media y en baja tensión. Aquí en este lado esto se nos pasó colocar la otra percha de 4 puestos para realizarla con abertura, ya que si se deja uno como habíamos visto, se puede llegar a doblar los tipo carretes.
Luego aquí seguimos hacia la 562, 613, estructura de retención, y una de paso, una 523A, y llegaríamos ya a la final. Y pues el transformador está en esta, me confundí, ¿sí? Tendremos aquí la estructura final con el transformador y tenemos templete en medio y en baja tensión. El tipo de proyecto. Este tipo de proyecto sería un proyecto productivo privado y a la vez también comunitario, ya que tiene como fin la rentabilidad, es decir, la obtención de lucro por parte de la empresa, emprendimiento o industria, además de ser un proyecto comunitario, ya que busca satisfacer una necesidad o suministrar un servicio faltante en la misma. Listo, ahora mi compañero Giancarlos va a exponer las siguientes. Bueno, buenos días muchachos. Bueno, en el plan de emergencia y evacuación, pues sabemos que al estar realizando este trabajo o al llevar la ejecución del proyecto, pues básicamente puede ocurrir algún accidente o por ende, pues también por X o Y motivo puede haber algún temblor o algo así. Entonces la idea es estar preparados para cualquier evento que se pueda presentar, ¿sí? Entonces, pues nosotros acá tenemos la zona, el lugar donde se va a trabajar. Podemos ver digamos, la ruta principal de evacuación, ¿sí? Que se puede tener en esta zona y que nos llevaría al lugar donde esté el hospital más cercano, o la clínica, o el puesto de salud, ¿sí? También tenemos la ruta alternativa de evacuación, que sería la línea esa amarilla, y tenemos ahí pues los diferentes símbolos, el puesto de salud, los puntos de encuentro en caso de que, como les digo, ocurra un temblor o pase algo en este lugar que no estemos preparados. Entonces la idea es todos saber a dónde poder ir en caso de que exista un evento. También tenemos el punto de hidratación, ¿sí? Los trabajadores, pues la idea es mantenerlos en forma, no precisamente llenarlos de trabajo y no estar al pendiente de ellos, ¿sí? Y tenemos la ruta de emergencia, en caso de que toque que salir, tenemos los respectivos carros o ambulancias, se podría decir, en caso de que alguno de ellos se llegue a accidentar y necesitemos sacarlos rápidamente. Y pues, como hoy en día estamos en lo del COVID, pues tenemos el punto de desinfección, ¿sí? De vital importancia. Cuando llegan los trabajadores, pues realizar este procedimiento es obligatorio, y también al terminar limpiar las herramientas y los equipos personales que ellos tengan. La idea es evitar posibles contagios que se puedan tener en la obra. Siguiente, Pedro. Bueno, aquí pues en la parte de identificación de riesgos, pues es importante saber a qué se van a someter los trabajadores, ¿sí? Qué posible problema ellos vayan a tener y a qué se van a enfrentar. Entonces la idea es que estén preparados. Por eso nosotros realizamos acá una pequeña tabla donde metimos los riesgos y los peligros, la fuente, el efecto y la medida de intervención, ¿sí? Para evitar que posiblemente pueda llegar a suceder alguna eventualidad a la hora de realizar el trabajo. Digamos, en el tendido, bueno, en la realización del proyecto, los peligros que identificamos fue, primero, riesgo público, ¿sí? Digamos, la fuente en este lugar, pues puede que sea que hayan grupos al margen de la ley o delincuencia organizada, ¿sí? Son lugares que se prestan para eso, entonces, por tanto, se puede presentar algo así. El efecto que se puede dar
es que se produzcan amenazas, secuestro de algún trabajador o que en otro caso hasta no dejen realizar la obra, ¿sí? Porque, digamos, un ejemplo muy común de esto que se da en Acari. En Acari pasa mucho eso, ¿sí? El gobierno manda muchos proyectos, pero el LN, como que es el que está ya metido, el EPL, algo así, ellos no permiten realizar esos proyectos y es porque no les sirven, porque se dio el caso de que hace unos años les dieron el proyecto para las torres de señal, ¿sí? 3 torres como que fue, bueno, las montaron y todo, y como a la semana pum, le colocaron explosivos y las tumbaron, y eso porque a ellos no les sirve. Entonces, por eso metemos ese riesgo, puede pasar también. La medida de intervención sería promover el autocuidado y minimizar el riesgo público, ¿sí? Mediante la introspección, técnicas de reestructuración cognitiva, resolución de problemas, regulación emocional, manejo de respiración y técnicas de autocontrol, ¿sí? En un caso de eso, pues la idea es mantener la calma si un grupo de eso llega a llegar ahí, ¿sí? Otro riesgo físico, si por temperaturas extremas, sí, puede pasar, a pesar de que es una zona con temperaturas bajas, también puede haber mucho sol, entonces la idea es tenerlos ahí. Se pueden producir sudoraciones excesivas y quemaduras, ¿sí? Por solares, en caso de que esté haciendo mucho sol. Y lo que sucede digamos, cuando hace mucho sol en un lugar frío, es que el sol tiende a ser como que quema más, ¿sí? Y esto produce mayores problemas. No sé por qué, pero el sol tiende a que hace como más intenso. Bueno, baje un poco la presentación, pero más. Riesgo biológico. El trabajador puede estar expuesto a virus, bacterias, parásitos, hongos. Esto le puede causar enfermedades, ¿sí? La fuente también, bueno, se pueden producir infecciones respiratorias, asma, debido a esto. La intervención, pues, sería la implementación de procedimientos de trabajo, la utilización de equipos de protección colectiva que eviten la dispersión del agente biológico, el control de vectores, insectos y roedores, la adecuación, gestión de residuos y muestras potencialmente infecciosas, el seguimiento de unas adecuadas prácticas de higiene. ¿Sí? Bájela, Pedro. Vamos a decirlo así por encima. Riesgos psicosociales. Vienen ocasionados por factores como el estrés, por el ritmo de trabajo. Sí, eso es muy importante tener en cuenta este riesgo, ya que pues, la persona al estar sometida a una carga laboral, él puede llegar a entrar en un cuadro de estrés o de fatiga laboral. Y la idea pues es mantenerlos bien, ¿sí? Que ellos no vayan a pasar por esto, porque en muchas empresas pasa que los sobrecargan de trabajo y el trabajador termina accidentándose o termina realizando mal la labor. Las principales pues, causas son el estrés, irritabilidad, bajo rendimiento de productividad. Si un trabajador cansado, pues no produce igual que un trabajador bien, digamos, bien puesto, hidratado, con todo lo que él necesita. Pues sería la evaluación de riesgos, y si la evaluación detecta riesgos, proponer medidas preventivas para eliminarlas y minimizarlas, ¿sí? Como les digo, la idea es que el trabajador esté en un sitio apto y que sea cómodo para él realizar sus actividades. Riesgo por fenómenos naturales, ¿sí? Puede pasar mucho, ya que es un lugar donde se presenta constante lluvia. También puede que ocurra un terremoto, entonces es muy importante también. Se pueden producir infecciones, brotes, heridas y quemaduras. Se debe identificar y caracterizar las escenas de riesgo
para la ejecución de una respuesta ante este, ¿sí? La idea es que si llega a ocurrir una lluvia, una avalancha, cualquier cosa, es estar preparado. Acuérdense que estamos ahí al lado de un canal, posiblemente puede ocurrir una avalancha. Entonces, la idea es estar preparado. Riesgo mecánico. Se pueden presentar por superficies calientes. Lesiones corporales como golpes y quemaduras, cortes. Atento con los equipos modificados, ¿sí? Identificación. La idea es que los equipos sean adecuados, que el arnés esté en buenas condiciones, que todo lo que ellos vayan a realizar, todos los elementos que ellos necesiten estén en buenas condiciones. Sí, bájela un poco más. Bueno, pasemos al riesgo de accidente de tránsito, ¿sí? Porque pues probablemente puede que los trabajadores sean del sitio, como también puede que no sean del sitio. Entonces, digamos, si ellos son de el área metropolitana de Cúcuta, pues ellos tienen que movilizarse a este lugar. En ese trayecto puede ocurrir un accidente. Entonces, pueden causar fracturas, contusiones, incluso hasta la muerte. La idea, pues, como para limitar que pase esto, conocer y respetar las señales de tránsito y lo más importante, los límites de velocidad. Otro riesgo que se identifica y es muy claro es el riesgo en altura, ¿sí? Se puede presentar caídas por trabajos sí, en la postería eléctrica. ¿Qué puede ocasionar esto? Síndrome del arnés, traumas, contusiones, fracturas, muerte, entre otros. Una alternativa para disminuir esto sería el trabajador debe estar vinculado a un programa de protección contra caídas. La empresa debe dar pues la dotación de EPP, equipo de protección contra caídas, exámenes médicos, eso es de vital importancia, los exámenes médicos, a los trabajadores en alturas, diligenciamiento de los distintos permisos de trabajo, ¿sí? ATS, permisos de trabajo y permisos en alturas. Que tengan líneas de vida verticales, coordinador de trabajo seguro en altura, señalización y demarcación de la zona de trabajo. Y el riesgo ambiental, riesgo antropológico, que son los que están derivados por actividades humanas, deforestación, siembra de cultivos ilícitos. Y puede que en ese lugar, pues al ser un poco rural, bueno, es que es rural, puede que tengan cultivos ilícitos por ahí, entonces hay personas al margen de la ley que ellos están cuidando eso. Entonces eso se presta para que ocurra el problema. Se producen infecciones pulmonares y cutáneas. Una alternativa para evitar esto sería adoptar medidas preventivas para mitigar los efectos negativos anticipadamente y medidas correctivas que eliminen este riesgo. Siguiente, compañero. Bueno, los formatos de permiso de trabajo. Tenemos aquí el permiso para realizar realizar trabajos de alto riesgo, ¿sí? Pues en estos permisos la idea es que el trabajador tenga claridad de lo que él va a realizar, ¿sí? Y la idea es que la empresa tenga también la legalidad, no es que mande al trabajador a realizar una tarea y ni sepa qué es lo que va a hacer. La idea es que antes de, si tiene que subirse al poste, antes de él subirse a ese poste, él identifique los riesgos que van que pueden pasar. Y lo más importante y lo característico de esto es que esos permisos no se firman en la casa, no se firman en la empresa, se firman en el sitio de trabajo antes de realizar la labor. Nunca, ni en la empresa, ni en la casa, ¿sí? Se realizan antes de realizar la labor, que él esté presente y haya identificado los riesgos. Sí, ahí se toman las observaciones, si esta persona ve o nota algo raro, debe firmar el permiso de trabajo, lo autoriza el coordinador de alturas, bueno, el responsable también de la obra, ¿sí? Pero si es un permiso de alturas, pues lo autoriza el coordinador de alturas o el que esté a cargo. Siguiente permiso, Pedro. Bueno, y este pues sería el permiso de trabajo en alturas. Este sí lo firma el coordinador de alturas o pues
También lo puede firmar el profesional de seguridad y salud en el trabajo. Ahí la idea es pues colocar las personas que van a trabajar, el cargo que ellos tienen, la descripción del trabajo a realizar, ¿sí? Digamos, en este caso, pues podría ser que en un día estén vistiendo postería, entonces ellos de ahí deben de colocar la tarea que van a realizar. El tiempo estimado para realizar esa actividad, si van a durar, pues lo normal de un día de trabajo son 8 horas, entonces ese tiempo también va ahí. Es importante que el permiso de trabajo se vence diariamente, entonces todos los días deben firmar estos permisos. Ahí aparecen las especificaciones, si van a trabajar en andamio, escaleras, carro canasta, techos, torres, cercas, muros, edificios, sí, ellos deben ahí marcar con una X en el modo o el lugar que van a trabajar. Especificar los elementos personales a utilizar. Ya sabemos pues que el casco con barbiquejo es obligatorio para alturas, también las gafas, los guantes, el overol, líneas de vía horizontal y vertical, demasiado importante, zapatos de seguridad, protección auditiva, arnés de cuerpo completo, doble slinga y señalización de equipo y equipo de ascenso. También tenemos pues baje un poco, Pedro, baje un poco la presentación. Más arriba, más arriba. Bueno, puede ser ahí. Ah, se fue. Bueno, como le digo, pues la idea es que al firmar estos documentos, el trabajador, eso ahí, el trabajador sea consciente de las tareas que va a realizar y pues no exista como, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, que estén como obligados a realizar trabajos sin ellos saber, ¿sí? O que los obliguen a subirse a un poste cuando tienen el arnés dañado o el equipo de trabajo en alturas no es el adecuado. La idea es que con estos permisos el trabajador esté seguro y sepa las distintas tareas que él va a realizar. Muy importante y pues eso demuestra la legalidad de la empresa y también y lo más importante, la seguridad de sus trabajadores. Siguiente, Pedro. Listo. Bueno, ahora vamos con la humedad y temperatura en la zona. Según los datos meteorológicos, nos muestra una máxima temperatura de 36.7 grados centígrados, junto con una mínima temperatura de 21 grados centígrados, y se promedia en un 27.41 grados centígrados. Estos datos los tomamos en un periodo de tiempo del 2020 hasta el 2021. Esa sería la temperatura. Ahora vamos con la humedad. En la humedad tenemos 95% humedad, una humedad máxima y una mínima de 36%. El promedio de esta va en un 78.4% de humedad. Y los datos de precipitaciones tenemos desde noviembre hasta marzo, en donde se presentan la mayor probabilidades de precipitaciones o de lluvias. En los otros meses no es tan grande estas precipitaciones. Y aquí una tabla en donde hablamos de las condiciones un poco más a general, las que acabamos de ver. Tenemos una temperatura máxima de 36, mínima de 21, promedio 27. La humedad máxima, bueno, la humedad promedio es de 78%, precipitaciones de 365.5, una presión atmosférica promedio de 29, una velocidad del viento promedio de 2.01 km por hora,
una radiación solar promedio de 208 vatios metro cuadrado y una intensidad promedio de 1.15, podría decir. Esas serían las condiciones de temperaturas que se presentan en la zona. Bueno, pues teniendo en cuenta que sabemos las condiciones del terreno, sí, pues es de vital importancia tener en cuenta que también, dependiendo de esto y en el análisis que se lleva para la realización del proyecto, sabemos la temperatura del lugar, ¿sí? Las condiciones que se presentan digamos, en el distrito de riego, Agua Clara. Entonces, acorde a esto, pues nosotros elegimos, digamos, los aisladores requeridos para el proyecto, ¿sí? Que pues los más adecuados, digamos, en aisladores de tipo PIN, pues es que sean adecuados, que los aisladores adecuados, digamos, el tipo PIN, pues que sean de porcelana, ¿sí? Porque son los más resistentes a estas temperaturas. Igualmente con los de retención. Por eso, pues, lo que salen ahí como existentes, pues era lo que estaban en la estructura, digamos, de la cual nosotros hacemos la derivación para el proyecto. Y tenemos también los aisladores para la retenida, ¿sí? Tenemos los de 3.5 pulgadas y tenemos los de 7 pulgadas. Lo que se busca con esto es que el proyecto sea acorde a las condiciones del terreno en el cual vamos a trabajar, ¿sí? Porque si estuviéramos, digamos, en la ciudad, en un ambiente contaminado, pues utilizaríamos los aisladores poliméricos, pero pues como estamos en el campo, en un ambiente más agradable, pero con temperaturas, digamos, de frío, pues utilizamos estos de porcelana. Tenemos acá equipos y herramientas a utilizar para la construcción del proyecto. Pues sabemos que las cuadrillas o los obreros que nosotros tengamos, pues necesitan alicates, aislados, cuchillos de liniero, ¿sí? Para cortar los cables, llave mixta de corona y boca, flexómetro de 5 metros o 10 metros. Perdón un momentico. Flexómetro de 5 o 10 metros, esto por cada trabajador, ¿no? Sería lo que ellos necesitarían, digamos, los más básicos, pues van por cada trabajador, ya digamos, agarradoras para cable desnuda, pues no, básicamente cada uno tiene que tener uno, sino que de pronto la cuadrilla puede tener uno solo. Cizalla cortacable, manual o hidráulica, vallas de señalización, cinta de señalización, dinamómetro, importante para saber la tensionada del cable. Masa de 12 libras, en caso de que toque que dañar alguna cosa o que darle porra. Llave expansiva, juego de poleas para ascenso de los materiales, destornilladores de pala y de estría, bolso portaherramientas, poleas para línea aérea, diferencial o malacate de 2 toneladas, conos reflectivos, binóculos, chunchadora, poleas, holladoras y pisones. ¿Sí? Son como las herramientas que necesitamos nosotros para para realizar este trabajo. Siguiente, Pedro. Listo. Aquí tenemos, bueno, ahora los equipos y herramientas, pero ahora de seguridad eléctrica. Tenemos lo que es el detector de ausencia de tensión, con el adaptador para pértica sonoro y visual. Tenemos también el conjunto de puesta a tierra temporal para baja tensión y para media tensión. Tenemos la pértica dieléctrica telescópica de 12 metros y tenemos la escalera. Estos son equipos de seguridad eléctrica. Y también tenemos, por último, los elementos de protección personal. Tenemos el casco dieléctrico con barboquejo,
Tenemos las botas de seguridad dieléctricas, las monogafas de seguridad oscuras y claras por el sol, guantes aislantes y dieléctricos. Tenemos también equipo completo de trabajo en alturas, lo que es el arnés, slingas, las líneas de vida, los puntos de anclaje móviles y los absorbedores de impacto. Y también pues tenemos el overall de trabajo, sería la camisa y el pantalón. Estos serían los equipos de seguridad y de protección personal junto con los que Giancarlos acabo de exponer. Listo, ahora tenemos el cronograma de ejecución de la obra. Bueno, para este cronograma nosotros dividimos para cada cuadrilla y para cada persona que interviene en el proyecto. Digamos, aquí colocamos, vamos a iniciar, bueno, con el replanteo de la obra eléctrica, colocamos un día. El camión de transporte, ¿sí? Porque se necesita ese material de cargar y descargue. Entonces lo colocamos una cantidad de 2 veces, ya que se llega el primer día con todo el material y al final del proyecto también lo va a recoger. Colocamos 10 horas, se divide 5 y 5 cada día. Este sería las horas con respecto al camión de transporte. Ahora, para movilizar a los trabajadores, se tiene un bus o una buseta de transporte. Se llevaría todos los días, desde el día que también va el camión de transporte con los materiales, se llevaría todos los días hasta el final. Ese sí va y los busca y los lleva. Un aproximado de 14 días y 28 horas. Luego de ya estar todos los trabajadores en el campo, se debe hacer las charlas de bioseguridad y las charlas de seguridad, además de lo que se va a realizar en el día y de los peligros que queden claro a cuáles ellos están expuestos. Esto se haría igualmente, sí, al llegar. Sabemos que en el día se tienen 8 horas de trabajo, pero estas 8 horas de trabajo ellos no van a estar laborando. Ellos llegan a la empresa, duran media hora llegando al trabajo, ¿sí? Por el transporte, unos 5 minutos, 10 minutos charlas de seguridad y al final del día también otra media hora que alistando material y pues llega el camión pues para buscarlos, la buseta, para llevarlos de vuelta. Entonces, tanto la buseta como la charla, esto sería la primera media hora del día. Luego también tenemos la parte de la grúa o el carro canasta. Este ítem, ¿sí? Él va a estar en 10 días. Estos 10 días, la cantidad de horas, pues sí estaría, son 7 horas, quitando la hora de media hora que llegan y media hora que salen, estaría 7 horas. Los días que van a realizar montajes en la estructura, los días que van a realizar el montaje del transformador y en lo que se necesite, va a estar ahí. También tenemos ahora la cuadrilla del sector. Esta cuadrilla del sector, pues, primero, se va a realizar la apertura del hueco para el poste, 8 postes. La cantidad de horas que ellos se van a tardar son 16 horas. Contando ya 7 horas al día, se llevan 3 días. Luego tenemos la hincada y aplomada y cimentada de postes. Igualmente, son 8, se demoran 16 horas. Y pues aquí seguimos la secuencia. Tenemos la apertura de huecos para retenidas, las viguetas y varillas de anclaje. Se van a realizar 4 y la cantidad de horas serían 8. Luego tendremos el tendido y tensionado de la red de baja tensión, incluye lo que son puentes. Tendríamos 5 estructuras, 5 ítems y la cantidad de horas que se tardan en eso serían 12,5 horas. Luego tenemos la tensionada de retenida de media y baja tensión, 5 ítems y se demoran 10 horas.
Tenemos la instalación del sistema de puesta a tierra, transformador y terminal baja tensión. Tenemos 2 ítems y tenemos 3 horas que se van a demorar. Y tenemos, bueno, al final ya del proyecto, pues recoger todas las herramientas y equipos utilizados, así como el material sobrante, el orden y la limpieza del lugar. Un ítem y se puso unas 3 horas. Este sería los trabajos que se le delegaron a la cuadrilla del sector. Ahora, la cuadrilla 1 va a empezar con las vestidas, pero al realizar esas vestidas ya tendría que estar la apertura y los huecos, apertura y el poste ya hincado y puesto y todo. Entonces ya se haría a partir del cuarto día, mientras que ellos terminan de realizar la aplomada y cimentar los postes, ya los primeros, ya ellos pueden ir trabajando en ellos para agilizar tiempos. Tenemos luego las vestidas de estructuras en baja tensión, 5 unidades, 7,5 horas. Tenemos el montaje de templetes de media tensión, son 3 unidades, 6 horas duran. El montaje de templetes de baja tensión, bueno, de media y de baja, tenemos 3 de media, 2 de baja. En los de media se dura 6, en los de baja se duran 3. Tenemos el tendido y tensionado de la red de media tensión, incluye puentes, son 8 estructuras, serían 24 horas. Tenemos también el montaje del transformador, conexión a cortocircuito y DPS. Tenemos uno y se dura aproximadamente 5 horas. Luego tenemos la conexión y energización de la red, derivación, en la derivación estructura 730. Aproximadamente se demora 2,5 horas. Y tenemos luego recoger las herramientas y equipos utilizados, así como el material sobrante, el orden y la limpieza del lugar. Esas serían las tareas que le corresponde a cada cuadrilla. Y al final, pues también tendremos alguien que revise o inspeccione el proyecto, como el inspector o el responsable del proyecto, que se encarga de verificar el funcionamiento y cómo quedó construido el mismo, y realizar lo que es la obra al gerente o a la comunidad, darle la apertura. Eso se dura Pedro, aproximadamente 2,5 horas. ¿Sí? sí, sí, es que voy a hacer una pequeña intervención acá. Listo. Sí. ¿Qué? Ustedes dirán que por qué nosotros contratamos de pronto una buseta para transporte de trabajadores, porque pues uno dirá que pues ellos pueden tener su moto, pueden tener su carro, ¿sí? Pero resulta y pasa que las empresas exigen que estos vehículos tengan tanto seguro como tecnomecánica. Entonces a veces los trabajadores no cuentan con eso y ellos en el trayecto de la casa al trabajo pueden sufrir un accidente y pues muchas veces no tienen el seguro o, o no tienen la tecnomecánica. Y pues esto lo sé porque, digamos, en mi familia pues hay muchos que trabajan así en empresa. A ellos les exigen eso, que si llevan su moto tengan estos documentos. Entonces pues muchas veces no tienen para, digamos, comprar el seguro, entonces pues lo que hacen es que le buscan el seguro por ahí o el seguro viejo que ya está vencido, le toman una fotocopia ahí y pues se lo llevan allá a la empresa y como ellos no lo miran a detalle si está o no está vencido, pues ellos lo pasan, no, si está bien, puede traer su moto, pero si llega a ocurrir un accidente, entonces ahí viene el problema tanto para la empresa como para el trabajador, ¿sí? Entonces por eso nosotros optamos que ellos no lleven su vehículo, así lo tengan, nosotros digamos, lo recogemos en un lugar específico. Digamos, si ellos están aquí en Cúcuta, pues nosotros lo podemos recoger en el terminal o en la empresa, que todos se reúnan en la empresa, dejen su vehículo ahí y la buseta lo llevan a su trabajo, ¿sí? Al lugar de trabajo. Esa era como ahí, como la intervención. Listo. También la realizamos así por cantidad de horas, porque de allí, de estas horas, es donde vamos a utilizarlas para realizar el pago a cada trabajador. Digamos, en la cuadrilla del sector 1 o la cuadrilla 1, se les va a pagar a cada trabajador con respecto a todas las horas que elaboraron realizando cada tarea. Y pues cada tarea ya tiene estipulada que se dura tanto tiempo.
Entonces es por obra que ellos realicen eso en determinado tiempo se realizó también el cronograma. Igualmente el camión, el de la buseta, el de la grúa, pues ahí se le colocó el tiempo que ellos van a estar trabajando. Siguiente. Listo, la planeación, la definición de actividades. Bueno, como veíamos en el cronograma, se deben realizar las charlas preoperacionales de seguridad. También alistar e inspeccionar los equipos de trabajo y seguridad a ser utilizados antes de realizar las actividades. Una vez lleguen, realicen charlas de seguridad, tienen que alistar y tienen que verificar el buen funcionamiento de los equipos y herramientas. Tenemos también que realizar la señalización y delimitación del área de trabajo para prevenir accidentes, para prevenir de que la comunidad se acerque, pase los límites y pues ocurra alguna desgracia con ellos. También previa reunión e instrucciones al equipo de linieros en alturas y ayudantes de qué es lo que se va a realizar y cómo se va a realizar, qué actividades se van a realizar primero. También teniendo en cuenta el cronograma. Revisar el correcto funcionamiento de los equipos de protección personal y los equipos de protección colectivos y colocárselos adecuadamente, usarlos de manera adecuada una vez realizada la verificación. También luego dar inicio a las actividades de vestida de las estructuras y tendido y el tensado del conductor. Estas son las actividades más en general lo que se va a realizar. Seguimos, Giancarlos. Bueno, aquí pues es cuando ya empezamos en sí con el trabajo, ¿sí? O sea, digamos, ¿qué se va a hacer por estructura? Entonces, procedimientos y acciones a realizar. El montaje de un conjunto de media tensión y baja tensión consiste en la instalación de todos los elementos necesarios que involucra la instalación de crucetas metálicas en cualquiera de las disposiciones de las estructuras en alineación, ángulo, retención o fin de línea. Incluye la instalación de todos los elementos de soporte, la instalación de aisladores y tendido del conductor, ¿sí? Aquí pues es donde empezamos a ver la vestida de las estructuras como tal, o el montaje, digamos. Pues básicamente nosotros acá empezamos, ¿sí? Desde el transformador. ¿Por qué razón? Porque dejamos la estructura de energización al final, porque esa pues tiene como un procedimiento un tanto distinto a lo que puede tener las estructuras que no están energizadas, ¿sí? Entonces, la última estructura para nosotros trabajarla fue el AP01, que es donde tenemos la conexión a la línea existente. Entonces, lo primero que hicimos en esta estructura, lo voy a hablar un poco más a general para no tener ahí como el problema de tanto demora, ¿sí? Digamos, fue plan de contingencia en caso de que ocurra algo, ¿sí? Eso tiene su precio. Debemos estar preparados por si hay alguna eventualidad, entonces eso fue como lo primero, ya que empezamos desde esa estructura. Si necesitamos realizar una poda de árboles, ¿sí? En todo el sector, o sea, en todo lo que se haya a construir, de poda de árboles la metimos porque nosotros vamos a trabajar con carro canasta, ¿sí? Y entonces puede que haya un área del lugar que necesitemos hacer alguna poda, entonces pues es muy importante. El replanteo por ampliación o remodelación, ¿sí? En caso de que toque que cambiar alguna cosa, cada una lleva su precio, ahí en pantalla lo pueden ir viendo, ¿sí? Ya lo otro sería pues empezar a realizar el alistamiento del material, disposición de terreno, previa revisión de planos eléctricos del proyecto, especificación de conductores, todo lo que necesitamos para empezar con ese montaje. Lo segundo sería cargue, transporte y descargue de los carretes de conductor necesarios para el proyecto, así como equipos requeridos para su tendido, gato hidráulico, poleas, entre otros. Voy a ir bajando, pero los precios pues son los que están estipulados ahí por CENS,
¿sí? Son los procedimientos que ellos tienen, entonces son los precios que pueden ver ahí. Lo otro, pues, es que los trabajadores, pues, alisten y inspeccionen los equipos de trabajo de seguridad a ser utilizados en el proyecto, la señalización de vital importancia, el inicio de las actividades de vestida de las estructuras, la previa reunión, ¿sí? Las instrucciones para cada una de ellas, el proceso de verificación del estado de los apoyos, en caso de que haya alguno quedado ahí torcido, o, ¿sí? El terreno se haya cedido y pues haya quedado mal, no esté totalmente acorde a como lo necesitamos. El trabajo es en grúa o carro canasta rural, ¿sí? ¿Están escuchando? ¿Pueden confirmar si están escuchando? Sí, señor, se les escucha a los dos, claro. Ah, listo. Pedro, apague un momentico su micrófono, eso crea como una interferencia ahí. Giancarlos, casi no le estoy escuchando. Pero el instructor dice que sí está escuchando bien. Pedro, sí, lo escucha bien. Siga tranquilo. Listo, pues sí, yo no le estaba escuchando, no le escucho a él. Bueno, listo, como les decía, pues esos son como los procedimientos básicos que están establecidos por SENS, digamos, para la vestida y el montaje de una estructura como tal. Puedes seguir bajando, Pedro. Y ahora sí le escucho. Digamos, el trabajo en la grúa, pues esa la vemos posicionar ahí al frente del poste, ¿sí? Para tener, y también debemos realizar la señalización, ¿sí? La idea es que nadie entre al campo o entre al lugar de trabajo mientras nosotros estemos ahí, porque puede que se caiga algún elemento, algo pase, entonces si hay una persona civil ahí que no debía estar, pues se llega a pasar algo y eso representa demandas y demás para la empresa. Pues comenzamos ahí con el montaje o la vestida de esa estructura de las 553, lo que incluye aisladores de retención, las crucetas y demás. También fijar los herrajes de soporte de silleta para transformador. Nosotros pues los decidimos hacer con silleta en vez de collarines. Es un transformador trifásico de 112.5 kVA. Entonces, esa es la idea. Eso tiene un parecido ahí derivado. Instalación de componentes de aislamiento de protección de los apoyos, acorde a configuración técnica de trabajo y herrajes. Y la conexión de ese transformador. El montaje del transformador como tal, sí, que ya tomamos la grúa y subimos el transformador. Instalación de kit puesta a tierra para el transformador y fijar los demás herrajes. ¿Puede bajar un poco más, Pedro? Listo. Baje hasta el final donde ya está eso ahí. Y también pues sabemos que tenemos que hacer la vestida de la estructura en baja tensión de la 613, y ya teniendo eso ahí listo, pues empezamos con iniciar el tendido del conductor de media tensión. Serían 3 líneas a lo largo del proyecto, ¿sí? Fijar el conductor eléctrico a los aisladores y realizar la conexión a los sistemas de protección instalados. Lo otro sería pues también iniciar con el tendido del conductor de la baja tensión por 4 líneas, que sería pues la 613, y también fijar los conductores. Voy a bajar un poco más, Pedro. Ya. Baje a donde está el precio. Ok. Bueno, ahí sería pues ya teniendo esa estructura lista, ya habiendo fijado aisladores, todos los materiales que necesitamos y haber empezado con el tendido del conductor, porque nosotros empezamos desde este punto. Entonces, la idea es que ya esa estructura quede lista, ¿sí? Para pasar a la siguiente. Entonces sería solicitar al ayudante el retiro de las herramientas y material sobrante ahí. Y eso tiene un costo de 13 millones, ¿sí? Porque ahí pues incluimos todo lo que tiene que ver casi con el proyecto, lo que fue
el apodo de árboles, el montaje del transformador, el transporte, lo que nos costó traer eso de la empresa, o sí, entonces por eso, digamos, es la más cara. Y pues también porque fue donde se hizo como el alistamiento de todo, ya las otras son más económicas. Siguiente, Pedro. Vamos a tratar de agilizar un poco para que no se haga tan tedioso esto. Listo. En la siguiente estructura, pues lo ideal es empezar por la señalización de ese puesto de trabajo, luego pues colocamos el carro canasta, la grúa, y empezamos a subir o le solicitamos al ayudante los debidos materiales para la vestida de esa estructura, cruceta metálica, diagonal en ángulo, portapines y aisladores pin. Bajando, Pedro. También la instalación de la cruceta. Esta es una estructura pues simple, no tiene tanto problema. Y la vestida de la 613, que es una percha de 4 puestos de paso. Y pues ahí pues ya empezamos o continuamos con la tendida del conductor, ¿sí? Ya de la estructura pasada, ya elevamos el conductor a esta estructura, tanto en media y baja tensión. Y lo otro pues es igualmente fijar ese conductor a los aisladores eléctricos, todavía no hacemos tensionada ni nada de eso. Esto tiene un precio de 742.192 pesos. Siguiente, Pedro. Ya esta es una estructura de retención. Aquí sí vamos a hacer una tensionada, entonces por eso ya un proceso como más larguito, ¿sí? Igualmente, señalizaciones de la imitación de esa estructura, ¿sí? Que nadie ahí que no deba estar. Igualmente, posicionamos el carro canasta, empezamos con el ascenso del trabajador para la vestida de esa estructura. Igualmente, solicitamos al ayudante que nos empiece a facilitar los debidos materiales para esa estructura, tanto crucetas como diagonales, portapines, pines y cadenas de aisladores de retención. Igualmente fijamos esos herrajes acorde a la configuración, la instalación de los portapines, la instalación de la cadena de aisladores, fijar los herrajes acorde a la configuración y técnicas de trabajo. Para templete, ¿no? Esta tenemos un templete ahí, entonces no nos puede olvidar el templete. Solicitar al ayudante las herramientas requeridas para la construcción y tensionado de retenida, ¿sí? Pues ya teniendo montado el templete, debidamente debemos hacer la tensionada de este para que quede ahí fijo. El servicio de templete directo a postes, hacemos la vestida de la estructura 613, igualmente una percha de un puesto. Continuamos con el tendido del conductor, ahí fijamos el conductor de media tensión a los aisladores, hacemos el tensionado, ya ahí nosotros debemos hacer una tensionada porque es una estructura de retención, entonces por ende hacemos la tensionada de la primera a la tercera estructura, fijamos esos conductores a los aisladores y hacemos los debidos aperçogos y entices que se necesiten, ¿sí? Y en la estructura de baja tensión, en la 613, no hacemos todavía tensionar el conductor porque sigue siendo una estructura ahí de paso, entonces la podemos hacer en la siguiente. Igualmente le solicitamos al ayudante que retire los materiales sobrantes, si sobraron pedazos de cables, si algo ahí, alguna cosa que no deba estar, ¿sí? La idea es que dejemos el terreno tal cual como lo encontramos. Eso tendría un costo de 1.050.310 pesos. Igualmente con esta estructura, aquí también, realizamos la señalización y la delimitación del área de trabajo, ¿sí? Posicionamos el carro canasta frente al apoyo ahí y empezamos con el ascenso del trabajador. Igualmente el ayudante le facilita las crucetas, diagonales, portapines y aisladores pin. Baje un poco más, Pedro. Los precios no los digo porque pues les estoy haciendo como un recorrido rápido por cada estructura. Entonces, pero ahí en pantalla pues pueden ver más a detalle lo que les voy diciendo. Solicitar las herramientas y elementos requeridos para la construcción intencionada de retenidas. Igualmente ahí tenemos un templete, entonces montamos ese templete y hacemos la debida tensionada con las herramientas necesarias que las mostramos hace rato.
La vestida de la 613, ahí es donde tenemos como la derivación, ¿cómo es que llama esto? Pero, ¿se acuerda cómo es que llama eso? Donde vamos a hacer ¿Cómo? sí, donde tenemos las dos perchas para hacer como una salida ahí, ¿cómo es que se llama esto? La abertura. Eso, la abertura, ahí es donde vamos a hacer la abertura, ¿sí? Entonces ahí pues sí nosotros igualmente montamos las 3 líneas de media tensión, también montamos las 4 líneas de baja tensión y ahí hacemos la tensionada del conductor de baja tensión que no la habíamos hecho en las estructuras que llevamos. Igualmente pues le solicitamos al ayudante que recoja el material sobrante después de hacer esto y eso tiene un costo de 1.046.428 pesos. Aquí tenemos la única estructura que es de baja tensión, una estructura final de retención. Igualmente, señalizaciones de limitación de ese puesto de trabajo. Posicionamos el carro. Ahí pues pueden existir dos opciones, ¿sí? Como tenemos 2 cuadrillas, no precisamente tenemos que montar el carro canasta. También mientras estamos nosotros en otra estructura, pues puede que la otra cuadrilla se suba en una escalera y vista esa estructura, porque pues es más fácil, ¿no? La idea es solicitarle al ayudante los materiales y requeridos, montar la percha de 4 puestos y los aisladores. Igualmente, pues ahí ya llegamos con el final del conductor de baja tensión. Hacemos la debida tensionada y por ende fijamos a los aisladores tipo carrete. También montamos el sistema de puesta a tierra y hacemos también la tensionada del templete de baja tensión. Igualmente le solicitamos al ayudante que recoja lo que nos sobró ahí y eso tendría un costo de 513.000 pesos con 310 centavos. Estas estructuras pues son bastante básicas, son 3 iguales, entonces solo les voy a hacer la descripción de una sola que incluye para las 3. Bueno, igualmente como todas, también señalizamos y delimitamos esa zona de trabajo, posicionamos el carro canasta y empezamos con el ascenso del trabajador a ese poste. Le solicitamos al ayudante las crucetas, aisladores tipo pin, portapines y diagonales en ángulo de 1.20 para cruceta. Empezamos con la estructura de paso trifásica semibandera 523. Fijar los herrajes en el apoyo acorde a su configuración. Bueno, como que lo repetí ahí 2 veces. Continuamos con el tendido de ese conductor. Sí, es una estructura de paso, pues ahí no hacemos tensionada. Ya la tensionada la dejamos para la última estructura. Igualmente le solicitamos al ayudante que recoja los materiales sobrantes y dejar el puesto limpio. Tiene un costo de ese procedimiento 675.586 pesos. Dele, Pedro. Bueno, esta es la estructura, última estructura, por ende pues también es la más compleja y pues la que tiene un poco más de procedimiento tal vez porque es donde vamos a tomar la energía o hacer la derivación para llevarla al proyecto. Lo primero que nosotros hacemos acá es realizar la consigna del circuito energizado, el cual se vinculará al nuevo proyecto eléctrico construido. Solicitar al centro de control de desenergización del circuito, ¿sí? Nosotros decidimos trabajar con desenergizado, no tomamos la opción de trabajar energizado. Una vez consignado el circuito al centro de distribución local y verificación del procedimiento, ejecutar las 5 reglas de oro para empezar con la labor. Ya teniendo esto listo, pues ahí entra lo mismo de señalizaciones, delimitación del área de trabajo. Igualmente posicionamos el carro canasta. Le solicitamos al ayudante los debidos materiales para la vestida de la 730, ¿sí? Porque la otra estructura ya es existente, no la vamos a tocar. Las crucetas, cortacircuitos, diagonales y cadena de aislador de retención. Y empezamos con la derivación trifásica 730 cruceta metálica. Ahí sería fijar los herrajes del apoyo, acorde a su configuración, cruceta y diagonales.
Instalamos el dado o suplemento para cortacircuitos, igualmente la cadena de aisladores, instalación, bueno, siga bajando, Pedro. Terminar el tendido del conductor, ahí es donde ya llegamos al final del conductor de media tensión, por tanto, pues, hacemos la debida tensionada y lo fijamos a las debidas, a la cadena de aisladores y hacemos la conexión entre la línea, bueno, aún no hacemos la conexión, pero la idea es hacer la conexión entre el cortacircuito, entre los cortacircuitos a la línea. Realizar conexión en conductor B. Lo otro sería verificación, la conexión del nuevo tramo de red, puestas a tierra temporales, condenación del circuito eléctrico existente y comprobación de ausencia de tensión. Una vez en el centro de... Baje, Pedro, un poco más. Uy, no sé, así sí. Una vez el centro de control autorice la energización del circuito, conectar portafusibles y colocar el comprobador de ausencia de tensión para verificar la tensión en la línea, ¿sí? Culminado el proyecto, realizar la medición de voltajes en los puntos de entrada del usuario final. Bueno, sí, verificar los voltajes que se tienen, ¿sí? Que no haya quedado mal algo ahí o haya caída en el trayecto que se lleva. Recoger todas las herramientas y equipos utilizados en el proyecto, así como el material sobrante y los residuos producidos en la ejecución del proyecto. Realizar la entrega de la obra culminada al supervisor de la obra y a la comunidad, ¿sí? Eso tiene un precio de 3.543.711 pesos. Ese sería como los procedimientos que le vamos a hacer a cada estructura, ¿sí? Y los precios que se derivan de ellos. Listo, voy a continuar. Bueno, ahora vamos a tener lo que son los costos del proyecto. Estos costos del proyecto se dividen en costo de material, nómina y por servicio. Vamos a ver los costos de material, que sería el costo de los herrajes. Un momentico. Listo. Tenemos la estructura, primera estructura, 562, 730, 753. Tenemos poste de 12 metros. Tenemos cruceta metálica y diagonal el ángulo. Voy a tratar de agilizar un poco, así que voy a nombrarlos en general las estructuras, ¿sí? Tenemos el portaislador, tuercas, grapas de retención. Esta es una estructura de retención, tendrá cortacircuitos, cruceta metálica, diagonal en B de 48 pulgadas, fusibles de alta tensión. Y pues tenemos también los suplementos para cortacircuitos, tenemos las estructuras 753, también que va en esa. Tenemos varilla de anclaje, guardacabo, grapa prensadora, poste de concreto de 8, vigueta de anclaje y abrazadera. Esta estructura nos da un valor de 4.468.000. La segunda estructura sería la estructura 523, que serían 3 estructuras, las estructuras de paso. Son de poste de 12 metros y con aisladores tipo pin. Nos da un valor de 4.049.000. La tercera estructura es la estructura 533-613, poste igualmente de 12 metros, con cruceta metálica y diagonal en ángulo.
Tenemos la configuración 613 en esa misma, que sería de baja tensión, una percha de 4 puestos. Y tenemos la 752 en media tensión. Nos daría un valor de esa estructura de 2.143.000. La cuarta estructura nos da un valor de 955.000, que sería la estructura 615. La siguiente estructura, la 562, 613, nos da un valor de 2.547.000. Y las últimas dos estructuras, que serían la estructura 533, 711A y la 752 en baja tensión. Tenemos el valor de 1.400.000 y la de 12 millones, que es en la que está el transformador. 12.480.000. Y aquí pues tenemos la parte del cable que se va a realizar para media tensión, un total de 1.200 metros, y en baja tensión 876 metros. Para media tensión se va a utilizar cable ACSR 20 AWG y para baja tensión ACSR 10 AWG. Esos serían los costos más que todo de materiales de los herrajes. Ahorita los podemos observar el total en costo final del proyecto. Y aquí pues se sacó el total del costo del cable, que serían los 1.200 metros en media tensión, tendría un costo de casi 4 millones, de 3.969.600 pesos. Y el cable de baja tensión serían 876 metros, tendría un costo total de 2.330.160 pesos, para un total de 6.299.760 pesos en el cable. Ese sería el costo más que todo de los herrajes. Ahora vamos al costo de la nómina. Listo, en el costo de la nómina tenemos cada persona que interviene en el proyecto. Tenemos el jefe de trabajo de la cuadrilla del sector y el jefe del trabajo de la cuadrilla 1. Tenemos oficial liniero 1 y 2, 3, 4, van a ir un jefe de trabajo, 2 linieros y 2 ayudantes para cada uno. Tenemos también el profesional en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos el conductor de grúa, conductor de buseta. Y pues aquí es donde nosotros tenemos, bueno, se va a tener, las hicimos por separado para darles el precio a cada uno. El tiempo por labor o por ítem, calculamos con respecto a los procedimientos, esos tienen una duración estimada. Obtuvimos que el jefe de trabajo de la cuadrilla del sector trabajaría junto con su cuadrilla 64 horas. Él tiene un salario de 1.850.000. El salario base diario por trabajador sería 61.600. Papel un poquito. Así. Sería, en el día sería 61.667 pesos. Y un costo final, o sea, le pagan es por horas, las horas sería 1.353.361 pesos. Igualmente en el jefe de trabajo de la cuadrilla 1 ya ganaría un poco más porque duraron 80 horas. El salario más o menos rondea los 1.500.000. Para los oficiales linieros de la cuadrilla del sector, tenemos un salario de 1.450.000 mensual. Al día tendrían un salario, ¿sí?, diario de 48.300. Y los de la otra cuadrilla igualmente varían.
Tenemos el ayudante liniero, que el precio ya baja, sería 1.014.000. El profesional de seguridad y salud del trabajo, él pues tendría un salario de 1.850.000, trabaja 112 horas, él tiene que estar siempre ahí pendiente. El conductor de la grúa trabajó 70 horas y el salario mensual es de 1.000.000. Entonces se le hace ese pago por horas. Y tenemos el conductor de la buseta que trabajó 14 horas. Igualmente el salario mensual sería 1.014.000. Para un costo total en el pago de la mano de obra se nos fue 9.954.138. Este sería el valor que la empresa le pagaría a cada uno de ellos, a cada uno de sus empleados. Los procedimientos vemos también unos costos de procedimientos, pero esos costos de procedimientos, la empresa no le va a pagar eso a la cuadrilla o no le va a pagar eso a los ayudantes, ¿sí? Ellos les tienen un sueldo fijo mensual, por lo que como a ellos se les tiene, aquí abajo podemos observar el tiempo en el que se dura, un promedio, se dura realizando una vestida, una retenida, hincando, realizando una conexión. Entonces se le hace una sumatoria de las horas en la que ellos laboran o realizan sus actividades, y con respecto al sueldo mensual, pues se le saca el sueldo por días y se le realiza el pago. Estos costos de procedimiento serían unos costos por servicios que vimos en la tabla de introducción, en donde la empresa es lo que le cuesta a la empresa, lo que ellos cobrarían también por realizarlos por aparte, más para los empleados o los trabajadores del proyecto, a ellos no les van a pagar todo esto. Ya la empresa se encarga de pagarle a ellos por hora. Y pues aquí vemos los salarios y el diario para cada uno. Y también pues tenemos el salario del inspector, si se llega a contratar, que sería un salario de 2.500.000. Y pues tenemos ya lo que es el costo final. Costo final, teniendo en cuenta la nómina de trabajadores, se va a 9.954.000. Los costos de procedimientos, ¿sí? Los costos que vimos, cuánto cobra por subir, por vestirse, los costos de materiales, costos del conductor eléctrico, y tendríamos un total de 66.733.301 pesos. Este sería el costo total del proyecto. Alguna otra cosa que de pronto se nos pasó, pero pues este sería el análisis que nosotros realizamos al proyecto. Ahora tenemos la presentación de Google Earth. Giancarlos va a explicarlo. Pues, compañero, si quiere, abra el Google Earth, porque como estoy desde el celular, no lo explicamos desde ahí directamente. Listo. Esta sería. Bueno, ¿qué? Bueno, acá en el proyecto, ustedes ahí pueden notar que nosotros nos metimos un poco a la parte de la selva por el lado del canal. Tenemos una distancia entre el canal y los apoyos aproximado de entre 20 y 25 metros, ¿sí? No nos pusimos en todo
la orilla del canal como tal. Por eso al principio cuando yo hice los procedimientos, yo le incluí poda de árboles. En caso de que, sí, para hacer llegar allá el carro canasta, nosotros pues probablemente ahí tengamos que cortar algunos árboles. Aunque probablemente en la construcción de ese canal, pues haya quedado un espacio libre entre la vegetación y el canal, también por ahí se puede llevar. Pero en caso de que toque que hacer corte de árboles ahí, pues la idea es tener en cuenta el medio ambiente también, no precisamente vamos a talar esa parte, sino que, digamos, los árboles que nos impidan el paso del carro canasta. En caso de que por el orilla del canal no se pueda llevar, nosotros pues lo tomamos así derecho, no nos derivamos hacia el otro lado donde está el AP 06, que es la 615 de baja tensión, porque para ese lado pues también viene como otro río, entonces no nos sirve. Y decidimos llevarla así derecho, porque probablemente pues más adelante decidan construir más arriba, pues ya se toma de la última estructura donde tenemos el transformador para que sigan con la conexión de la red como tal, ¿sí? Ahí tenemos las distancias exactas entre apoyo y apoyo, ¿sí? Tomamos las mismas medidas que estaban en el plano y las aplicamos ahí a esa presentación que nosotros vemos ahí. Pedro, puede ir abriendo estructura por estructura para mostrarles. Ok, desde la primera. Sí. Y la imagen. Bueno, pues ahí donde nosotros nos hacemos la conexión para el nuevo tramo de reo o el nuevo proyecto, ¿sí? Entonces ahí le incluimos los materiales, lo que necesitamos para hacer eso. La otra, Pedro. Está una estructura de paso. Básicamente pues es muy sencilla, 3 son igual a esta. También le incluimos los materiales con aisladores tipo pin, bastante sencilla. Su configuración no es tan compleja. Igualmente esta sería el poste que iría en este lugar. Esta pues como les dije, tenemos 3 estructuras iguales, entonces no tenemos problema con eso. Ahí donde nosotros realizamos la apertura con esta estructura, pues acá nos faltó de pronto en la imagen, se nos pasó, necesitábamos otra percha porque sería 613 por 2, entonces ahí, pero les hago la aclaración, ahí hacemos la apertura con otra percha, para que quede 613 por 2 o 616, que también puede ser. Y tenemos esta estructura con templete y aisladores tipo PIN. Ahí tenemos la derivación de la baja tensión, la estructura final de baja tensión. Pues tenemos templete 615 y también pues, esta estructura, por ser terminal, tenemos puesta tierra. Acá tenemos la estructura 562, 613 por un templete de media tensión, directo a tierra, 752. Cadena de aisladores tipo retención con un aislador tipo pin para hacer un puente ahí y los debidos materiales que necesitamos para ella. Bueno, se salió volteada, pero bueno, es también una estructura de paso 523A 613 con los respectivos materiales. Bueno, no se ve muy bien porque no sé qué pasó y quedó ahí volteada. Sí, no, sí. Y la última. La última y pues la que hacemos la derivación para la baja tensión. Nosotros pues podíamos haber hecho que el transformador haberlo puesto en la primera estructura donde hicimos la conexión, sí, para todo el circuito, pero pues el transformador queda bien ahí por la razón de que digamos, en el tiempo deciden talar esa vegetación que tienen ahí y deciden construir una urbanización o algo, pues de ahí continúan con la baja tensión hacia
más arriba del proyecto. Pero ahí, pues, por el momento hasta donde llegamos con ese proyecto. Se dejó esa opción así para que tengan en cuenta y si deciden construir, pues de ahí pueden tomar la baja tensión para una futura urbanización o algo así. Vuelvo a la presentación, Pedro, al final de la... Listo. Sí, ya ahí sería